Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver, tuvimos unos cambios en el canal, cambiamos el nombre, la imagen, todo, pues vamos a tener unos enfoques diferentes. Eh, y pues bueno, vamos a iniciar con el video de hoy. Como pues, verán en el título, la portada es sobre los tipos de discos sólidos y pues si nos sirven o no nos sirven dependiendo del equipo que tengamos. Digamos que hay muchas personas, he hablado con muchas personas porque pues yo también soy técnico, y pues me preguntan, ¿no? ¿Me puede servir un disco sólido? Porque muchos tienen un disco mecánico. Y pues los tiempos de respuesta son muy lentos, es diferente. Y cuando ya pasamos a un disco sólido, los tiempos de respuesta son totalmente diferentes. Pero entonces muchos nos preguntamos, ¿me servirá? ¿No me servirá? De pronto le servirá un M2 de cuarta generación a mi Word. Sí, ¿no? Entonces vamos a iniciar con todo esto, pero antes de todo pues vamos a tener pues un recorrido de lo que es un disco de estado sólido y pues con todo el tema de las velocidades y las compatibilidades, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con los tipos de discos. Aquí tengo una imagen para que podamos referenciar los tipos de discos que tenemos. O sea, ahorita mismo son tres presentaciones. Un disco sólido de 2.5 pulgadas SATA. Esta es como la más económica, la que te puede sacar de apuros. Eh, Mucha gente compra estos discos más que todo para equipos portátiles, de escritorio también, antiguos, equipos antiguos que tal vez no tengan la opción de colocarle un M2. Esta es una opción bastante buena. Eh, el almacenamiento va desde las 120 gigas hasta las 500, el tera, 2 teras. El almacenamiento que quieras conseguir, la verdad es que lo hay, depende del almacenamiento o del precio. Tiene una velocidad bastante superior a la de un disco mecánico, porque les explico en qué consiste un disco mecánico. Un disco mecánico es un disco que tiene que dar vueltas para encontrar los sectores. Si ustedes van aquí, nosotros tenemos un programa que se llama desfragmentar y optimizar unidades. En el caso de los discos sólidos, no se pueden desfragmentar porque no tienen ese problema que tienen los discos mecánicos. Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos optimizar, sí, pero no nos aparece para la desfragmentación. ¿Qué pasa con la desfragmentación? Que cuando un disco está fragmentado, vamos a buscarlo aquí, disco fragmentado. Esto es cuando es un disco mecánico. Vamos a buscar aquí una imagen. Esto. Esta imagen nos puede servir mucho. La quité, atrás. Entonces, ¿qué pasa cuando un disco está fragmentado? Hablando de un disco mecánico, ya de pronto muchas personas a estas alturas pues ya no tengan un disco mecánico y pues tengan sólido, ya que los equipos generalmente ahora vienen con un disco de estado sólido. Entonces, ¿qué pasa con esta imagen? Que los discos mecánicos son como una especie de disquito pequeño que tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para encontrar la información. Entonces, digamos que nosotros tenemos un archivo, pero el archivo no está solamente en este lugar. Entonces, digamos que el archivo, hay una parte aquí, hay una parte acá, hay una parte acá, hay una parte acá y otra parte acá. Entonces, el disco tiene que dar vueltas para encontrar todas esas partes de ese archivo para poder mostrártelo. Está fragmentado ese archivo. Por eso, generalmente tenemos que estar desfragmentando el disco con cierta periodicidad para que pues nos dé un rendimiento óptimo y no vayamos perdiendo ese rendimiento con el paso del tiempo. Eso sucede con los discos mecánicos. Con los discos sólidos es otro cuento diferente. Empezamos con el disco sólido SATA. Ya no tiene que girar para encontrar los sectores porque simplemente ya es una tarjetica que tiene unos chipsets donde guarda la información. Es totalmente diferente. Entonces, no sufre ese tema de la fragmentación, por ende, el rendimiento es mucho más alto, eh, la velocidad de escritura y de lectura es mucho más alta, por ende, es diferente. Hay personas que no tienen, digamos que, como les estaba diciendo, la posibilidad de colocar un sólido M2
sea SATA o sea NVMe, ya les explicaré esa nomenclatura, pues porque simplemente su board pues no tiene ese conector, tiene únicamente este conector SATA pues con su respectivo cable de alimentación. Eh, Hay personas que digamos que utilizan este disco únicamente para tener el sistema operativo y pues a todas las personas, a todas, absolutamente todas las personas que tengan un computador, les sirve este tipo de disco. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, sea portátil, sea de mesa, sea all-in-one, sea una Mac, sea lo que sea, hasta un Xbox, una PlayStation tienen pues, este tipo de conexión, tienen SATA con su respectivo cable de alimentación. Claro, hay unos portátiles que hay que tener un adaptador especial, pero no vale nada y se puede utilizar. Bien, eso con respecto a este disco de 2.5 pulgadas SATA, no hay mucho que hablar de este. Ah, bueno, y hay otras personas que, digamos que utilizan el sistema, que es lo que les estaba comentando, utilizan el sistema para guardar nada más los datos del sistema, los datos que necesitan como que abrir más rápido, los programas y todo eso, y toda la información como videos, no sé, instaladores, toda esa basura, utilizan un disco mecánico pues para dejar la información. Entonces, ¿qué pasa? Hay equipos que únicamente tienen equipos antiguos, más que todo equipos antiguos. Nada más tienen una sola entrada para el disco de 2.5 pulgadas, hablando de portátiles, y tienen un lector de discos, de CDs, de CDs. Eh, entonces las personas lo que hacen es comprarse un CADI. ¿Qué es un CADI? Pues así lo conocemos en Colombia. Un CADI es un adaptador para conectar un disco duro. Les voy a mostrar una imagen representativa de lo que es un CADI, es esto. Entonces, lo que hace esto es reemplazar esa lectora de CDs, porque sabemos que a día de hoy no utilizamos un CD. Entonces, pues tomamos ese espacio, conectamos un CADI y pues colocamos el disco sólido ahí, M2, el 2.5 pulgadas, perdón, y funciona exactamente igual, funciona bien. Y pues aprovechamos ese espacio. Eso hablando de los equipos antiguos que tengan eh, este tipo de dispositivos, como es el lector de CD. Si hay alguien que me esté viendo y pues tiene un lector de CD, pues que sepa que pueda aprovechar ese espacio. Quitamos ese lector de CD, conectamos un CADI, conectamos el disco sólido y solucionamos su tema de lentitud. Instalamos el sistema ahí y va a haber un cambio del cielo a la tierra. Seguimos con el siguiente dispositivo, que es un M2 SATA. Hay, hay que diferenciarlos en algo. Porque muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué diferencia tiene un M2 SATA a un M2 NVMe? Entonces, ¿cómo lo diferencias de entrada, inicio? Pues por su entrada, por su conector. El NVMe solamente tiene una ranura y el SATA tiene dos. De esa forma los podemos diferenciar. El NVMe, a diferencia del SATA, tiene una velocidad mucho, pero mucho más alta. Pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarlos es que si el puerto de nuestra hogar es compatible con ellos. Podemos tener un puerto M2, pero el puerto M2 tiene generaciones distintas, tiene compatibilidades distintas. Hay puertos M2 SATA de tercera generación, primera, segunda, hay NVMe, hay puertos que aguantan los dos. Puedes meter un NVMe y un SATA hasta tercera generación. O sea, es algo totalmente distinto y pues les voy a enseñar de pronto cómo pueden eh, ver esa parte. Digamos que están interesados en un M2 porque su equipo tiene un puerto M2, pero no saben qué generación es, a qué tiene compatibilidad. Entonces, para eso tienen que buscar la referencia de su board. Todos los fabricantes, absolutamente todos, tienen la obligación de montar las especificaciones de sus dispositivos. Entonces yo voy a buscar mi board para que pongamos el ejemplo. De hecho, ya la tengo aquí buscada. Tenía aquí una imagen. Aquí está. Pues esta es mi board, una Prime A320M-K. Ya, esta es mi board. Entonces,
Yo voy a lo que me interesa. A mí me interesa un disco, un disco sólido M2 porque mi board tiene un puerto M2, se los voy a mostrar. Aquí está el puerto M2, tiene uno solo. Y yo estoy interesado en esto. Quiero colocarlo en M2 ahí. Y pues bueno, entonces, pero ¿cómo sé qué compatibilidad es, qué generación es? Pero bueno, si yo entro aquí a la página del fabricante, aquí él me está dando como una linecita, me está diciendo soporte M2, ambos, SATA y PCI Express. O sea, NVMe y la parte SATA. Pero y entonces me está dando algo como muy por encima en esta imagen. Yo cómo sé qué generación es, qué velocidad aguanta, si me lo aguantará, no me lo aguantará. Vámonos a especificaciones. Acá buscamos las especificaciones de almacenamiento y vamos a lo que nos importa. Aquí. Depende también pues, de la generación del procesador, claro, porque depende del procesador, va la compatibilidad de- del sólido, porque hay procesadores que son mucho más antiguos y pues no aguantan ciertas características. Por ejemplo, si me hablan del AM séptima generación Athlon, miren que solamente aguanta el modo SATA, no aguanta el PCI Express, que sería el NVMe. Pero ya del Ryzen en adelante, pues, ¿por qué hablan de Ryzen? Porque el equipo tiene el socket AM4, que es de Ryzen, de AMD, perdón. Entonces, es muy importante también ver el procesador que tiene el equipo, si aguanta o no aguanta. Generalmente, eso lo viene descrito en las especificaciones de la board como lo están viendo aquí en pantalla. Entonces, en mi caso, mi procesador es un Ryzen 5. Entonces, Ryzen 5, segunda generación, en adelante, vemos que está el socket M2, socket 3 de tercera generación con este tipo. Estas nomenclaturas, la 2242, 2260, 2280, es el tamaño del disco sólido. ¿Por qué? Porque hay discos sólidos de diferentes tamaños. Vamos a buscar tamaños de discos M2. Hay tamaños diferentes. ¿Sí ven? Entonces esa es la referencia, el tamaño. 2230, 2242, 2260, 2280 y 2210. La más común es la 2280. Volvemos acá. 2280, 2260, 2242. Que tiene un soporte. Bueno, ¿a qué me refiero con soporte? Donde va el tornillito. Donde va el tornillito del sólido, pues que aguanta ese tamaño en cuanto a longitud. Y pues que tiene soporte para SATA y PCI Express 3.0. El 3.0 es la generación. Ahorita están en 5.0. Me preguntarán si compro un disco sólido de una generación mayor, ¿me funcionará? Muchos dicen que no, otros dicen que sí. Pero la realidad es que sí te va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Que no vas a aprovechar toda la velocidad que te está dando ese disco sólido. El puerto 3.0 generalmente aguanta hasta 3500 megabytes por segundo. Aquí tengo la prueba de mi disco, que es un disco sólido M2. Aquí me dio esta velocidad de lectura de 3339. Eh, Esa es la velocidad del disco, la máxima. Esta board aguanta hasta 3500 porque es una board con el puerto M2 3.0. En caso tal de que yo le coloque un disco M2 NVMe de cuarta generación, o sea, 4.0, de una velocidad, no sé, de 6000 megabytes por segundo, no me va a coger los 6000 megabytes por segundo, sino los 3500 que soporta el puerto. Los otros 2500 no los va a utilizar. Lo mismo es, digamos, que con las memorias RAM en cuanto a esa parte, porque digamos que mi procesador nada más
aguanta una frecuencia de RAM de 2999 y mi RAM es de 3200. Entonces, él solamente usa los 2933 que soporta el procesador y los otros 200 y piquito, pues simplemente no los usa. Lo mismo sucede con los discos. Va a utilizar la velocidad que soporta pues los otros eh, dispositivos que tienes en el equipo, tanto como el procesador, tanto como la board. Tienes que tener en cuenta todo este tipo de factores. Hay otra cosa, digamos que para las personas que, no sé, que quieren tener sus juegos instalados en los discos sólidos y nada más tienen un puerto. En el caso de mi board, les muestro mi board otra vez. Vamos acá a la, a la principal. Bajamos por aquí donde está la imagencita para que puedan ver. Mi board tiene, como ven aquí, otros puertos PCI. Dos más. Tiene uno 3.0 por 16, que es el tamaño para la gráfica. Y tiene otros dos puertos PCI Express. Estos son 1.0. Generalmente son para tarjetas Wi-Fi. Pero aquí también podemos colocar un sólido. ¿Cómo? Con un adaptador. Les muestro el adaptador. Obviamente no va a aguantar la velocidad que nosotros desearíamos, pero sí va a tener una mejor velocidad con respecto a si hablamos a un disco sólido de 2.5 pulgadas. Más o menos tendría una velocidad relativa a un M2 SATA. ¿Y cómo es esto? Con este adaptador PCI Express. Este adaptador va con su soporte, va conectado y su respectiva conexión en la tarjetita para que podamos leer el, el disco en nuestro equipo. Como todo, tienes que tener en cuenta el puerto del adaptador, que es lo que les estaba viniendo explicando. Si es NVMe, si es SATA, lo que aguanta, absolutamente todo, son parámetros que tenemos que tener en cuenta en caso de que queramos ampliar mucho más el equipo con discos de estado sólido. En este caso, miren que esta es una NVMe. Bien, yo creo que ya hasta este punto tenemos claro el tema de las velocidades, el tema de las generaciones. eh, en cuanto a estos discos sólidos. Si tienen, digamos, que alguna duda acerca de esto, me pueden escribir en los comentarios y pues yo con mucho gusto les doy la asesoría que necesiten. Lo otro, hablando ya de Apple, Apple como todo, lo más diferente de lo más diferente. Entonces, miremos un disco Apple, una unidad flash de Apple. Es totalmente diferente. Vean que tiene la ranura en el centro. O sea, si tú le quieres colocar un disco, no sé, un NVMe, un SATA, un Apple, no vas a poder porque simplemente la ranura es diferente. Pero como todo, es más costoso este disco. Si hay alguien que me esté viendo que tiene una Mac y quiere ampliar su almacenamiento, pero está viendo que estos discos son mucho más costosos, le tengo la solución, un adaptador. Tenemos un adaptador también para dispositivos Apple. Lo mismo, la misma ranura, lo mismo todo, solamente que aquí tiene la especie del conversor que conectamos el disco sólido dependiendo del tamaño, que es también lo que les estaba diciendo, 2230, 2242 y 2260. Conectamos y hasta el 2280. Conectamos, atornillamos y va a funcionar absolutamente igual. Más económico, en muchos aspectos a veces dan más rendimiento por el tipo de, porque tienen mayor velocidad de escritura y lectura, algunos tipos de discos NVMe a estas unidades flash de Apple, y nos sale mucho más económico, mucho más flexible esa parte. Entonces, si tienes un Mac, sí puedes ampliar su almacenamiento con un adaptador. Y bueno, chicos, eso sería todo el video de hoy. Recuerden dejar like, suscribirse, sus comentarios si quieren algún video de algo diferente. Yo soy Kuroi Kaizoku y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver.